profecías, imperios, demonios, mazmorras en las que pelear, orcos, héroes y mucho más en 13 Age. Buenas, soy Ezcardan. En esta ocasión voy a reseñar un juego que desde mi punto de vista y teniendo algunas conversaciones con algunos roleros en las últimas jornadas a las que he ido, creo que realmente es un juego que no se ha tenido lo suficiente repercusión, no se le ha hecho suficientemente caso aquí en España. Es un juego publicado por Holocubierta, es 13 Age y está basado en la licencia de Vente, aunque bueno, tiene bastantes cambios, principalmente porque está hecho por gente que hizo tercera edición y cuarta edición, entonces pues probablemente esto sería más cercano a lo que hubiéramos visto en quinta, pero como no nos dejaron hacerlo, pues se fueron y crearon su propio juego aparte, que es este 13 Age. 13 Age tiene muchos elementos que lo pueden hacer diferenciador, aunque uno de los mayores es quizás que sus clases juegan muy diferente, ¿no? Cada clase tiene, digamos, por así decirlo, su sistema o sus elementos que les hacen únicos, con lo cual la experiencia de jugar con una clase distinta es muy diferente. No es lo que tiene de Vente, lo que tiene muchos juegos habitualmente es que tú juegas con mecánicas y elementos similares. En 13 Age no. 13 Age además tiene una ventaja para mí respecto al sistema de Vente normal, que es que no necesitas nunca mapa, algo que en los sistemas tradicionales de Dungeons and Dragons o de Vente, el mapa es cierto que no es 100% obligatorio, pero sí que es muy necesario para que las reglas funcionen tal y como deberían de funcionar. Este utiliza un sistema un poco más exacto. Pero bueno, vamos allá con el libro. El libro, bueno, pues empieza por el mapa, un mapa bastante genérico. De hecho, bueno, pues puedes llegar a usarlo o no. Yo, particularmente cuando he dirigido mi campaña, pues no lo he usado, porque digamos que generé mi propio mundo. Este juego tiene un poco de eso. Es verdad que tiene un trasfondo un poco base de cómo está puesto el mundo, pero es muy vago. O sea, casi te dan 100% de libertad de diseñarlo. Viene meramente unas pequeñas características de muy baja intensidad, ¿no? Es más bien un pequeño marco de ambientación más que ni siquiera un entorno de campaña. Bueno, lo primero que tenemos es toda la introducción del juego, en el que se nos habla un poco de los preceptos por los que se ha hecho el juego. Una cosa que tiene muy interesante es que va a tener recuadros de texto a lo largo de todo el libro de tres tipos: uno dedicados al director de juego, otro dedicado a los jugadores y otro en el que los creadores del juego rompen la cuarta pared y te hablan de por qué han elegido algunos elementos de diseño y cómo podrías llegar incluso a cambiarlos, ¿no? Después de eso vienen los iconos. ¿Qué son los iconos? Bien, los iconos representan las fuerzas más primordiales del mundo. Son cosas que siempre existen en los mundos, ¿no? Aunque puedan no tener ese nombre. Que por ejemplo esas cosas como el archimago. Pues en todos los mundos hay un archimago. Por ejemplo, en el mundo de Warcraft el archimago sería Medivh, mientras que en Reinos Olvidados pues sería el Mister, ¿no? El destructor, que es aquel que se dedica a luchar contra los poderes sobrenaturales, principalmente demoníacos, aunque bueno, aquí en inglés se llama el Crusader y lucha contra los demonios, pero realmente es luchar contra los demonios, pero cuando termine con ellos irá por los dioses, ¿no? Hay un punto aquí, un elemento primordial, que es quizás la traducción. Bueno, dos cosas de la edición cubierta realmente. Una es la traducción. A mí es una traducción que no me molesta, aunque es cierto que no sigue el glosario habitual que los que juegan a Deventes. Por ejemplo, las dotes se le llama proezas. A mí particularmente es un elemento que es precisamente ese que no me disgusta, porque yo recuerdo cuando leía blogs y leía BSS y ese tipo de cosas en aquella internet primitiva en 1999-2000, cuando tenías que ir al ciber incluso a ver internet, porque yo no tenía internet en casa en aquella época. Recuerdo que los blogs, revistas digitales y ese tipo de cosas hablaban de proezas en español, no hablaban de dotes, porque FIT lo habían traducido mucha gente como proezas. De hecho, la 2 de 10 y la líder, creo recordar que lo traducen como proezas también y no como dotes. Con lo cual a mí, bueno, cuando vino dote me resultó extraño, ¿no? Y ha sido casi un reencontrarme con mi yo adolescente, que me ha gustado. Tiene algunos elementos también de ese estilo y luego tiene algunos elementos de traducción que pueden ser discutibles, como el Rey Lich, que aquí le traducen como el Rey Exánime. Particularmente después de haber sobrevivido a la traducción de 5, bueno, de Martínez de la Roca, de Lich, que no recuerdo cómo se llama, creo que era
muerto cadavérico o cadáver ambulante o algo así. Pues la verdad, pues no me termina. Es verdad que es una traducción muy Warcraft, ¿no? Porque el Rey Lich en World of Warcraft se llama también el Rey Exánime. Pero creo que es algo que, sinceramente, tiene un punto a... Salvando las distancias con cuarta, claro, tiene algunos elementos muy gamies que da la sensación casi de videojuego. Que yo creo que es una traducción que le viene bien. No es una traducción que a mí me moleste, pero yo comprendo que hay gente que la traducción le es tremendamente problemática. El otro tema que sí que puede ser más problema es el errata. El juego tiene varias erratas. Ninguna es exactamente muy crítica, aunque bueno, esto ya depende. Pero bueno, a mí no me ha parecido que ninguna es muy crítica, aunque es cierto que pueden cambiar algunas dinámicas importantes del juego. Afortunadamente en el blog están recogidas todas y el PDF viene corregido. Pero bueno, la verdad es que es un elemento que realmente puede provocar problemas, ¿no? Es quizás lo que ha empañado más nuestra edición en español de 13 Age, es esa cantidad de ratas. Tiene bastantes, no es una cantidad brutal, pero a lo mejor tiene dos o tres muy gordas y tiene en total pues unas 20-25 ratas que pueden ser problemáticas, ¿no? Ensombrecen el conjunto y yo creo que es una de las cosas, la mala fama que tiene tanto la traducción, desmerecida desde mi punto de vista, y la de los erratas, creo que es algo que lo que ha hecho mucho mal para que el juego realmente sea importante. Yo espero que con la salida de 13 Caminos Verdaderos, y bueno, la locubierta que tradujo este libro hace 2 años no es la de ahora, yo creo que han aprendido mucho por el camino, el juego pasa un poco más a primera línea de combate en nuestro país. Pero bueno, yo os digo, hay varios iconos, por ejemplo también está el Diabolista, es una entidad que maneja los demonios, pues por ejemplo, pues en España es, en 13 Age pues es la Diabolista, pero por ejemplo, vuelvo a decir, en el mundo de World of Warcraft, me hace venir bastantes veces a World of Warcraft porque creo que además, aparte de que tiene la expansión recientemente y mucha gente lo tendrá conocido, creo que es bastante significativo, ¿no? Es Gul'dan, pues por ejemplo sería el Diabolista. El emperador, pues igual, ¿no? Es el gran líder del gran imperio humano. La gran druida, pues ese tipo de cosas, ¿no? Ya os digo, tienen iconos representativos de muchos mundos. Por ejemplo, también está la reina elfa, pues esto en el Señor de los Anillos sería Galadriel, por ejemplo. El príncipe de las sombras, que es una especie de ladrón supremo, ¿no? Que, pues por ejemplo, el personaje de la saga de Thief podría llegar a ser esto. El rey enano, ¿no? En el mundo de Warhammer, pues sería Thorin, creo que era. Thorin, el líder de los enanos, o era... Es que me confundo con el de los matadores, ¿no? Pero bueno, el rey de los enanos, el rey exánime, ¿no? Que en el mundo de Warhammer pues sería Nagash también, aparte de Arthas o Ner'zhul en el mundo de World of Warcraft. La gran sacerdotisa, que es la elegida de varios dioses, ¿no? Que es capaz de canalizar su poder, es una especie de avatar divino. El señor de los orcos, pero hay algunas cosas que por ejemplo pues no tendrían por qué ser. El señor de los orcos, pues bueno, ser el gran señor de los orcos, ¿no? Que viene a invadir el mundo, ¿no? Que podría ser por ejemplo Orin Dunhammer en Warcraft. Pero el señor de los orcos podría lo que significa es una fuerza primitiva que intenta invadir el mundo. Por ejemplo, si fuera un escenario histórico, por ejemplo Gengis Khan o Atila sería el señor de los orcos, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando creamos nuestra propia inventación, aunque los iconos pueden estar representados tal, no tienen por qué ser correctamente así. O sea, el rey exánime, aunque es cierto que es un ser que maneja los muertos, puede ser perfectamente el rey de un ejército hace tiempo olvidado, ¿no? Podría ser, por ejemplo, en el Señor de los Anillos, podría ser el rey del ejército de espectros que ayuda a Aragorn a conquistar Minas Tirith, ¿no? O sea, hay que jugar a veces un poco con los significados, no hay que ser muy rígido. Es una cosa que este juego tiene, ¿no? Que tienes que eliminar a veces la rigidez. Bueno, después de esto nos van a hablar de los archimagos. Estos iconos, por cierto, luego van a tener importancia. Les voy explicando poco a poco qué importancia tiene. Y lo que nos van a explicar un poco, pues, fundamentos muy básicos de la historia de estos iconos y cómo afectan al mundo, ¿no? Y cuál es un poco su alineamiento. Esto puede cambiar si tú te inventas su propio mundo. Por ejemplo, hay mundos, por ejemplo, el de Drowned Kings o el 13 Age Glorantha, que estos iconos van a estar ligeramente cambiados. Bueno, después vienen ya la creación de personajes, en la que, bueno, tenemos lo primero que tenemos que hacer es escoger una raza.
Las razas básicas son humano, enano, elfo de tres tipos: oscuro, alto y silvano, el gnomo, el semielfo, el mediano y el semiolco, ¿no? Son las clásicas de D&D 3 y 3.5. Y básicamente estas nos van a dar una serie de ventajas. Explicaré cuando hablo de las razas. Después tenemos que escoger una clase, que es bárbaro, bardo, clérigo, explorador, guerrero, hechicero, mago, paladín y pícaro, que cada una van a tener una serie de nivel de dificultad. Después tenemos generar las puntuaciones de características, en la que bueno, podemos hacer dos cosas, que es lanzar dados o asignación de puntos, lo que prefiráis. Esto ya depende mucho del grupo. Yo, por ejemplo, particularmente me gusta lanzar dados, para conseguir un personaje realmente equilibrado y que tenga sentido. Quizás la creación por puntos pues tendría más interés, ¿no? Una cosa que tienes es que pues es tirar 4 dados y descartas el menor. Habitualmente puedes descartar el que quieras, pero será el menor, porque ya sabemos que este tipo de juegos tienen este punto en el que coger resultados menores pues no tiene mucho sentido. Después tenemos generamos los atributos de combate, puntos de vida, clase de armadura. Este juego va a tener 3 clases de armadura. Es clase de armadura típica, la defensa física y la defensa mental, que es contra efectos y hechizos. La iniciativa, las tiradas los dados de recuperación, que esto viene a ser como cuarta, ¿no? Tú tienes una serie de dados que después de los combates puedes regenerar esos puntos de vida. Y después tenemos los ataques y poderes especiales, ¿no? Por último, escogemos una peculiaridad única, porque una cosa que tiene interesante este juego es que todos los personajes son especiales por algo, ¿no? Aquí tú no llevas nunca al campesino, ¿no? Entonces, cuando tú llevas al campesino realmente es como Luke Skywalker, ¿no? Que es hijo de la mano ejecutora del emperador. O, por ejemplo, puedes llevar un enano que tiene un corazón mecánico. Tienes que escoger algo que haga tu personaje único. De hecho, cuando tú escoges ese elemento único, es porque es realmente único. O sea, si tú escoges, por ejemplo, ser el hijo bastardo del emperador, el emperador no va a tener más hijos bastardos. ¿Por qué? Porque tú eres único porque eres el hijo bastardo del emperador. Y ese tipo de cosas, tienes que pensar eso, algo que te hace único. Por ejemplo, un elfo eres el único elfo con los ojos morados. Bueno, pues ya no hay más elfos con ojos morados, ¿no? Los ojos morados es algo que te distingue a ti, porque no tiene ningún otro elfo. Bueno, a lo mejor sí, pero entonces ya la campaña a lo mejor va porque existen unos elfos concretos que tienen los ojos morados, ¿no? Y originalmente no existen, ¿no? Pues podría haber una organización de elfos que antaño, pues yo que sé, se cruzaron con dragones, y por eso es una raza de elfos con ojos morados, ¿no? Y entonces pues llegas a unas ruinas y descubres que hablan de elfos con ojos morados. Pues solo había uno, ¿por qué hay más? Pues ese tipo de cosas, ¿no? Es algo que te hace único y que incluso la campaña puede llegar a girar en torno a ello. De hecho, es aconsejable. Viene varios ejemplos. Una cosa que tiene este elemento es que no tiene que tener realmente efecto mecánico. Es un elemento de trasfondo. O sea, tú no puedes decir soy un elfo, el único elfo que vuela, o el único enano que vuela. Tú eso no lo puedes decir, porque eso tiene un efecto mecánico. Pero sí podrías decir que, por ejemplo, cuando te enfadas, las cosas levitan ligeramente a tu alrededor, ¿no? O sea, tiene que ser un elemento que sea estético más que mecánico. O sea, no hay que pensar en reglas, que eso a veces es complicado de tocar, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tú eres un mago, puedes decir, pues mis llamas son de color azul. Pues ya nadie más tiene llamas de color azul. ¿Y por qué tus llamas son de color azul? Bueno, pues eso podemos o no descubrirlo en una campaña. Es curioso, ¿no? A lo largo, además, me gustan mucho las conversaciones que tienen los diseñadores del juego con el jugador, con el lector, porque da mucho potencia esto. Y por último están las relaciones de los iconos. ¿Os habéis acordado que antes he hablado de los iconos? Bueno, pues los jugadores están de alguna forma relacionados de forma positiva o negativa, o incluso conflictiva, con estos iconos. Entonces tú, al principio de la partida, tú vas a hacer tiradas de estos iconos, y entonces estos iconos van a influenciar. Por ejemplo, imagínate, uno de los jugadores tiene una relación negativa con la reina elfa, vamos a suponer. Entonces sale que tiene influencia. Entonces aparece un asesino. Pues entonces, cuando los jugadores paren al asesino, el asesino es elfo y viene por parte de la reina elfa. Pero sin embargo, si en lugar de la reina elfa hubiera sido con los tres, que es una triada de dragones, pues a lo mejor es un hombre dracónico, ¿no? Un hijo de dracónicos con escamas, tal. O sea, digamos que la trama, el narrador tiene que tener la habilidad, por esto te hablan de que hay dos formas de aplicarlo, una es al principio de la sesión y otra al final de la sesión,
el narrador tiene, por así decirlo, mutar partes de la trama para que giren alrededor de los iconos que están relacionados en esa aventura o en esa historia concreta según hayan ocurrido las tiradas de dados al principio de la sesión. Entonces se pueden apoyar. Si tú, por ejemplo, tienes una relación positiva con el archimago, pues a lo mejor estás investigando un asesinato y a lo mejor aparece aparece un mago que es enviado del archimago para poder ayudarte, o a lo mejor, yo que sé, pues abres un cofre en una mazmorra y entonces si tú estabas, por ejemplo, con el enano, pues descubres que dentro del cofre hay un martillo de los antiguos reyes enanos preparado para ti, ¿no? Tiene un punto de improvisación y de creación de historia rápida que a veces es complicado de llevar, ¿no? Por el hecho de que en la improvisación hay gente que la lleva mejor que otra. Por eso te dicen que a lo mejor si no tienes setado muy bien improvisar al principio del juego, muy bien improvisar, lo tires al final de la sesión para saber cómo crear la sesión siguiente. Yo, para mí, me es mucho más gratificante al principio, ¿no? Porque además, aparte de ese elemento de reto para el director, que le mete al director de juego, digamos que a ti te sorprende, ¿no? O sea, ese punto de que el director de juego me gusta, por eso yo soy fan un poco de los juegos que tienen Hexcrafting y este tipo de cosas, que el director de juego también tiene derecho a veces a sorprenderse con la trama, ¿no? Y pues juegos The Apocalypse, Mutant Zero Year y ese tipo de juegos, pues, por ejemplo, me gustan, ¿no? Porque ese punto mezcla entre improvisación y sorpresa también para el director de juego, que también tiene derecho a veces a disfrutar de puntos oscuros de la trama, ¿no? Bueno, pues te habla bastante de cómo organizar estos iconos. Después nos hablan de los trasfondos y tiradas de habilidad, en la que, bueno, pues aquí no tienes habilidades tal cual, sino tú escoges trasfondos, pues, el cazador de los leones de las montañas, pues, del clan de los leones de las montañas, pues entonces tú sumas a tus tiradas siempre que eso, pues por ejemplo, despejar, pues el clan de los leones de las montañas, pues supongo que despejan animales, pues puedes tirar, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi partida había un personaje que era un rey de un pequeño reino gnomo. Y pues uno de sus trasfondos era rey, ¿no? Y entonces todo lo que tenía que ver con realeza, desde pues sumaba, ¿no? De hecho, la cualidad única era que era el único rey gnomo que existía, ¿no? Porque se determinó que todos los demás gnomos habían sido esclavizados por un imperio maligno. Bueno, después pues vienen unos ejemplos de trasfondos y después tenemos que escoger las proezas, estas que serían las totes de otros juegos, ¿no? Es una de esas traducciones que pueden ser un poco extrañas. Y tienes varias, tienes genéricas, pero una cosa que tiene interesante este juego es que casi todas son de clase, ¿no? Cada clase tiene su lista de proezas exclusiva que va a funcionar para esa clase concreta. Tienes tres tipos de proeza, que son las de aventurero, las de campeón y las épicas. Porque tienes tres niveles de juego, ¿no? Una va de 1 a 5, que es el nivel aventurero, de 7 a 8, no, de 6 a 8, que es campeón, y 9 y 10, que es épico. Más poder. Una cosa que tiene este juego es que cada vez que subes de nivel, pues tienes una gran capacidad de rehacer el personaje. O sea, tú puedes casi cambiar, salvo elementos muy concretos, puedes rehacer el personaje cada vez que subes de nivel. Después tenemos una lista de precios muy pequeña. Este juego no tiene una gran cantidad de elementos de equipo y cosas para comprar. De hecho, eso lo voy a hablar después, ¿no? Que este juego tiene el problema de que no tiene el jugador, como los objetos mágicos no se compran o no se deberían de comprar, ¿no? Sino que son recompensas por la intervención de los iconos y ese tipo de cosas. Los jugadores no tienen muchos lugares donde gastar dinero, entonces el hecho del botín, como tampoco da PX, el hecho de ir a por botín realmente es el dinero que se consigue, al menos con el básico delante, que tiene un libro de equipo y de dónde gastarse los dineros, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Yo aconsejo, por ejemplo, usar una regla que viene en el Conan de 20, que es vivir por todo lo alto, ¿no? Que es que los jugadores, cuando tienen dinero, pues lo gastan a manos llenas en cualquier cosa, ¿no? Bueno, después nos van a hablar de las razas. Todas las razas van un poco del mismo palo. Sumes más 2 a una característica. Tienes una ventaja racial
y un poder que solo tiene esa raza, ¿no? Habitualmente hay algunas cosas que pueden cambiar. Por ejemplo, el enano pues tiene más 2 a constitución o sabiduría. Tiene un poder racial que es eso es todo. Vale, pero te puedes regenerar cuando te puedes intentar hacer una curación cuando te golpean. Tienes unas ventajas con tesoros mágicos y cervezas, ¿no? Pues así, tienes las razas que he contado antes. Por ejemplo, una cosa que tienen los Drow, por ejemplo, su poder racial es que sus armas siempre están envenenadas, ¿no? Y después tienes una serie de razas opcionales, ¿no? Que son razas que no suelen estar en todos los mundos, y para que veas un poco cómo montar tu propia raza. Las razas que vienen además son un poco evidentes, ¿no? Uno es el dracónico o el semidragón, otro es el bendecido Asimar, otro es el forjado autómata y otro es el tiefling endemoniado. ¿Qué son? Pues las razas que venían como para jugar base en cuarta edición y en algunos mundos muy concretos, ¿no? Así para decirte, ¿quieres jugar en Everron? Bueno, pues aquí te damos el punto. Después tenemos las clases de personajes. Las clases de personaje además están divididas en dificultad de juego, que es el bárbaro, el paladín, el guerrero, el clérigo, el hechicero, el pícaro, el bardo y el mago, ¿no? Cuanto más abajo la lista dices, aquí faltan clases, ¿por qué no está el monje, por ejemplo? Bueno, pues es que hay un libro que se llama The 13 Age Through Ways, o Through 13 Ways, los 13 caminos verdaderos, que somos la traducción en España, que esperemos que lo veamos en el primer trimestre. Luego recuerdo que me dijeron que para enero, febrero. Los pregunté en las LES, porque es un libro que la verdad yo lo he echado mucho de menos en mi campaña. Que lo que hace es meter pues un montón de clases nuevas. La verdad es que es un libro que mete muchas cosas nuevas y que yo he echado mucho de menos en mi campaña. Bueno, después tiene una serie de personalización, los cambios de decisiones estos por si quieres modificar algunas cosas. Y bueno, empezamos con el bárbaro. El bárbaro tiene es una clase más simple del juego, principalmente porque casi todo va de pegar. O sea, tú tiras dados y haces cantidades aborrecibles de daño. Y cuando digo aborrecibles de daño es que es cantidades de daño tremendamente absurdas a cierto nivel. Después tenemos el bardo. El bardo es una de la segunda clase más complicada del juego, y es que tiene un montón de cosas. Aparte de poder jugar con sus relaciones con iconos y que puede cambiar la interpretación de los iconos, puede, por ejemplo, una cosa que tiene es que puede imitar las cosas del mago, ¿no? Puede hacer conjuros de mago. Algunos conjuros de magos, como por ejemplo el escudo, son cosas muy chetas. Muy chetas. A ver, el juego puede parecer roto. De hecho, yo cuando empecé a dirigir, yo dirigí una campaña hasta nivel 6, me parecía tremendamente roto en algunos puntos, pero después no es que no está tan roto, es que el juego juega a unos niveles heroicos que a veces estamos poco acostumbrados. Cuando tú vienes de jugar, tú vienes con el chip de Dungeons, este juego es tremendamente heroico, quizás mucho más heroico incluso que cuarta. Porque los jugadores son capaces de aguantar mucho daño y son capaces de reponer situaciones que estarían completamente en su contra, pero no son invencibles. Si tú metes suficiente castigo o pones monstruos suficientemente originales o encuentros que no sean meramente que te encuentras a una banda de orcos a 5 metros, ¿qué hacéis? La verdad, los jugadores pueden pasarlo muy mal, o sea, pero lo que pasa es que si tú te metes en un o sea, los jugadores son capaces de asaltar un campamento orco y enfrentarse contra 40 o 50 orcos en una escena de combate y fácilmente vencer a los 40 y sin ningún problema y sin desprenderse. Pero ya si empiezas a meter cosas como, por ejemplo, que hay un demonio por ahí, y si empiezas a hacer encuentros interesantes, o sea, lo que hace este juego es que cuando tú te encuentras en encuentros genéricos, si tú meramente por fuerza bruta aprendes a bajar a los jugadores, es muy complicado hacerlo. Sí, pero si tú tienes imaginación para los combates y pones cosas interesantes y sabes jugar con todos los elementos que da 13 Age, los jugadores pueden pasarlo muy muy mal. De otra forma también lo pasarán mal, pero tampoco les es muy difícil. O sea, al final del combate te da la sensación de haber jugado un combate duro, pero que no era imposible de pasar. Bueno, el clérigo, el bardo, pues que va escogiendo sus canciones y sus pequeños hechizos. Son un poco como el bardo normal, tiene un poco más de interés. Después tenemos el clérigo, ¿no? Que el clérigo tiene su elemento más especial, es que juega con dominios, ¿no? Y entonces pues, puede tener conjuros específicos dependiendo del dominio que está haciendo, o habilidades específicas dependiendo de eso, del dominio de su dios.
Tiene hechizos, pues bueno, el típico de curación. El clérigo tiene unas capacidades de curar eh, exorbitadas. O sea, recuerda, es que claro, tienes unos jefes de diseño de cuarta en el juego. Entonces, pues tiene cosas como, por ejemplo, pues, que descarga un rayo de energía brutal a un enemigo y de repente un jugador que está al lado se cura, ¿no? O tiene capacidades como, por ejemplo, todo el grupo está muerto a su alrededor y resucitarlos a todos a la vez de un único conjuro. La verdad es que es muy bestia. El explorador, bueno, el explorador pues hay varios tipos, desde el explorador este de ataques a distancia que dispara 3 o 4 flechas a la vez, o este explorador con dos armas, o incluso el de la mascota. Tienes que elegir un poco de qué tipo de explorador quieres. Y tiene también pues, poderes bastante chulos, sobre todo cuando llevas un personaje de mascota. Mi jugador lleva un Velociraptor y la verdad era bastante interesante, porque no jugó mucho porque tuvo que abandonar por motivos personales la partida. El guerrero, pues el guerrero es muy interesante porque hay una mecánica en 13 Age que se llama el dado de incremento, ¿no? A medida que van pasando los turnos, pues va viendo el encuentro va teniendo una puntuación de incremento. Entonces el guerrero, el interés que tiene es que depende de lo que saque en el dado y muchas veces de ese dado de incremento. O sea, me refiero, el guerrero tira el dado y después decide lo que va a hacer. Pues, por ejemplo, tú tiras y descubres que has sacado una tirada impar. Pues a lo mejor es que por las tiradas impares para el guerrero pues le permite, después de golpear, proteger a un compañero. O después de golpear, hacer un segundo ataque. O las tiradas par a lo mejor permiten otras cosas. O sea, o que por ejemplo, si es una tirada en el momento, si después del incremento 12, si el dado de incremento es 2 o más, pues además haces esto. O sea, lo divertido del guerrero es ese punto de parte de incertidumbre, ¿no? De que, bueno, claro, de ahí viene de cómo construir un buen guerrero, es que tengas cosas para hacer, salga lo que salga en el dado. Pero lo interesante es que tú no sabes exactamente qué haces hasta después de la tirada. Y además el guerrero tiene habilidades y dotes que permiten modificar el resultado natural del dado, con lo cual tiene mucho juego. Es un guerrero muy divertido, la verdad. A mí me ha gustado mucho y yo creo que es, para mí que me gustan mucho las clases, los guerreros, siempre suelo hacer guerreros, salvo algunas excepciones. Creo que es muy dinámico, muy divertido y es lo que debería de haber sido cuarta edición. Después tenemos el hechicero. El hechicero tiene un punto de extrañeza, cosa rara, ¿no? Porque es un personaje que hace, cuando lanza hechizos, pues depende también del resultado del dado, pues sus hechizos pueden hacer pues una magia un poco caótica, ¿no? O sea, tú sabes más o menos lo que vas a hacer, pero de repente descubres que porque has lanzado el dado y has salido cierto resultado, pues el cono que estás lanzando, pues por ejemplo, se convierte en un cono de ácido. Y ese tipo de cosas. Es también, tiene ese punto del guerrero de incertidumbre, ¿no? Son las dos clases un poco más divertidas, porque juegan un poco a que tú sabes que vas a hacer algo, pero el resultado del dado puede cambiar mucho la estrategia y puede hacer resultados un poco locos. El mago una cosa que tiene, que es interesante, ¿no? Es que todos esos, es que tiene, aparte de sus conjuros, tiene lo que se llama la magia ritual, que la magia ritual lo que permite es hacer un efecto fuera de combate. O sea, tú quieres crear una trampa mágica en el que pase por alguien por la puerta una bola de fuego, pues tú gastas un conjuro de bola de fuego y lo dejas ahí, negocias con el máster qué tipo de conjuros tienes que gastar y qué nivel tienes que gastar y entonces lo dejas. Más tiene cosas de, tú personalizas un poco el mago al principio y decides cómo es su magia y cómo lanza su magia. Por ejemplo, hay una habilidad que es la verbalización polisibélica de Vance, que es que tú, el jugador, cada vez que lanza magia, esto el bardo también lo tiene, ¿no? Que el bardo tiene una habilidad concreta, que es que el jugador, cuando dice los conjuros, tiene que decirlos rimando, y entonces los dice rimando, tiene un bono. Pues aquí igual, tú tienes que decir, todos tus conjuros tienen que tener rombes rimbombáticos, por ejemplo, la aniquilación ígnea de Talcamalc. Entonces cuando el jugador dice ese nombre en voz alta, sus conjuros por algún motivo son más efectivos, ¿no? Pues tiene eso, también tiene muy divertido. Este tipo de elementos meta, de gamies, de que lo que se dice en la mesa a veces tiene influencia en el juego. Este juego lo lleva, no tiene muchos elementos de estos, pero los que tiene son muy divertidos y lo sabe aplicar muy bien. De hecho, yo recuerdo uno de mis jugadores que lleva el bardo me lo dijo, me voy a poner esto, pero déjame, bueno, es una de estas cosas que no puedes cambiar. Déjame cambiarlo si no descubro que no merece la pena. Y claro, es que hay jugadores que no pueden acceder a eso directamente porque no tienen la gracia y el garbo para poder llevarlo. Y bueno, pues
el mago pues viene este tipo de cosas, ¿no? Después tenemos el paladín. El paladín no puedo hablar demasiado de él porque no lo he visto en juego en ningún momento, pero es una clase, por lo que yo he visto, bastante simplona. No tiene muchas cosas, lo que es un guerrero es una especie de bárbaro, pero con poderes divinos. A lo que me refiero a simplicidad de llevar, ¿no? Y por último tenemos el pícaro. El pícaro es este personaje que tiene este elemento que ha estado desde que en la popularización de los MMOs ha estado, por así decirlo, llevándose, ¿no? Que aparte de sus habilidades de toda la vida de robar y todo este tipo de cosas, que tiene estos puntos de combate en el que el pícaro se ha convertido en una especie de asesino, en el que no se basa mucho en hacer muchos golpes, sino que cada golpe suyo sea mortal. Y lo que tiene este pícaro es que cuando tú vas jugando con él y según lo que vayas sacando y lo que vayas haciendo, vas ganando puntos de energía. Y esos puntos de energía, si tú los inviertes, pues es cuando desbloqueas sus ataques especiales, que algunos de hecho son muy bestias, ¿eh? Y bueno, la verdad es divertido. Esta vertiente nueva que tiene el pícaro, que bueno, yo lo llamaría una especie, es más bien un asesino o algo así. Pero bueno, es esta tendencia que ha ido a los juegos de cambiando el ladrón por esta vertiente de combate extraña, ¿no? Después tenemos el capítulo de combate. En el capítulo de combate, pues bueno, básicamente tú tiras tu tira de ataque contra la defensa que afectes. Pues por ejemplo, pues si es un ataque, es un rayo mental, pues tiras contra su defensa mental. Si es un ataque con una espada, pues atacas contra eso. Y si por ejemplo es un conjuro que te pone una enfermedad, pues contra su defensa física, ¿no? Una cosa curiosa es que bueno, el juego además presupone que los personajes, las armas hacen distintos daños en cada cosa, porque este juego presupone que tú siempre llevas el arma más óptima y más y mejor para tu clase. Entonces dices, joder, ¿por qué un pícaro hace un dado de 8 con la daga y un guerrero hace un dado de 8 con la espada? Sin embargo, el pícaro con la espada a lo mejor hace un de 4 y el guerrero con la daga a lo mejor hace un de 6. Bueno, pues por eso, porque el juego presupone que siempre vas a por lo máximo. De hecho, en la clase de armadura te la dan. Dicen, la clase de armadura con armadura pesada. Y dices, ¿por qué no viene lo otro? Pues bueno, pues porque no. Pues tú supones que siempre llevas la mejor armadura. Y cuando llevas tu mejor armadura, pues tienes otro tipo de armadura. Pero no, el efecto óptimo siempre es con tu armadura, ¿no? Porque de hecho pasa en Dungeons and Dragons, pues a menos que tengas combinaciones muy raras y muy locas. Yo por ejemplo tenía una combinación en D&D 3.5 con mi personaje que por un elemento de diseño no podía llevar armadura pesada porque perdía ciertos atributos, ¿no? Entonces tenía que llevar una cota de malla concretamente de inicio para poder aprovechar cierto combo, porque si no era imposible con una coraza, no daba los puntos. De hecho, bueno, pues esto es una batallita. En cierto momento dado tuve que coger un material que solo existe en el mundo porque jugamos a Eberron, un material concreto del mundo de Eberron en una armadura de cuero para poder aprovecharme, porque era un guerrero basado en habilidad. Tenía un más 12 de habilidad en el bonificador. Y si no podías. No podías aprovecharlo porque las armaduras te cortaban la destreza máxima, ¿no? Entonces la única posibilidad era una armadura de cuero de este material. Pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? El juego presupone que tú siempre llevas el equipo óptimo para tu clase y personaje. Una cosa que tiene también es que además tú tiras tantos dados de daño como tu nivel. Eso quiere decir que un guerrero con una espada que hace un dado de 8, pues en nivel 8 tira 8 dados de 8. Lo cual lo pone un poco al nivel de las clases lanzadoras de conjuro, que siempre tenía el problema, ¿no? Que el guerrero seguía haciendo sus armas, seguía haciendo un dado, mientras que el mago cada vez hacía más dados de daño. Aquí el mago y el clérigo, las clases lanzadoras de conjuros, la ventaja que tienen es que, por ejemplo, en nivel 1, pues a lo mejor sus conjuros son de 3 dados. Entonces dices, bueno, claro, pues que en nivel 3 hacen 5, ¿no? Y en nivel 10 ya hacen 10 dados. Claro, pues el guerrero un poco igual, ¿no? Lo que tiene la ventaja que tiene el mago es que, claro, tiene sus conjuros, claro, como además tiene menos, pues sus conjuros tienen, digamos que lanzan su momento más óptimo de dados antes que lleguen las clases más físicas. Por lo demás, bueno, pues el daño igual, tú restas a los puntos de dados de golpe. La iniciativa, bueno, pues funciona como siempre, aunque bueno, tienes varias reglas de iniciativa. El dado de incremento es un dado que se va poniendo cada turno par, va creciendo, y lo que hace es que por cada punto que dé el dado, pues si el dado da más 2 ataque y daño. Lo que hace, y además
hace que ciertas cosas del combate solo se puedan activar a partir de cierto momento de incremento. Por ejemplo, el guerrero pues solo puede usar su segundo ataque a partir del incremento 2. Hay monstruos que, por ejemplo, los dragones solo pueden hacer sus alientos en los incrementos pares. Va un poco ese tipo de elementos, ¿no? En los tipos de acciones que puedes hacer: beber de poción, atacar, las clásicas. Acciones especiales, que por ejemplo es pues luchar, huir, luchar en espíritu. Pues, por ejemplo, estás caído, puedes ensalzar a tus compañeros para que ataquen mejor. Este juego tiene algunas de este tipo de elementos. Las reglas de ataque con los críticos y las picias, que son el 20 natural y el 1 natural. ¿Qué pasa cuando atacas sin armas? Pues te dicen que directamente pues estás jodido, porque y dices, pero si hay combate con armas, eso vendrá en 13 caminos verdaderos. Además es que no lo escuda. Combate con 2 armas, pues bueno, pues tú escoges con qué daño haces. La curación, la muerte, que la curación básicamente es con estos dados de regeneración. La muerte, que es que básicamente tú cuando pasas a 0 puntos de vida, si te rematan puedes morir, pero tienes una regla en la que tú haces tiradas y te lleva un paso a la muerte, y si avanzas 4 pasos hacia la muerte mueres. Es muy complicado morir en este juego, como van los descansos, algunos modificadores en combate, algunas reglas especiales como atacar a personajes invisibles o por ejemplo disparar a lugares donde están compañeros. Los ataques de efecto, el daño continuo, que es por ejemplo si te hacen 5 puntos de daño de ácido por turno, tal, cómo funciona y cómo te lo quitas. Las tiradas de salvación, teletransporte, cómo funcionan los puntos de vida temporales y un combate, ejemplo. Después tenemos cómo dirigir la partida, en el que nos van a decir cómo usar los iconos y cómo afrontar las distintas tiradas. Yo lo he ido explicando un poco por encima antes. Los 3 tipos de aventuras: las de campeón, las de aventurero y las épicas. Cómo crear combates equilibrados y desequilibrados. En el momento de subir de nivel, que aquí tienen curiosidad que no hay PX, es que aquí el director de juego decide cuando sube de nivel. Dicen que el único momento en el que no seas muy rígido con esto sea el nivel 1, que nivel 1 quítatelo lo antes posible. Después, como si quieres dirigir 100 partidas en nivel 2 o quieres hacer que cada partida sea un nivel, puedes hacerlo. De hecho se llama partida 10 niveles en 10 sesiones. Tiene su propio nombre y su propio apartado. Y unas reglas, pues si no quieres que, por ejemplo, no quieres desbloquear el nivel completo, sino que vayas desbloqueando trozos del nivel. Te da unos parámetros que tienes que desbloquear cada vez que des puntos. ¿Qué ocurre cuando subes de nivel? Y básicamente eso. Uno es que los jugadores no suben de nivel ni matando ni con PX ni con nada, ¿no? Que es que cada vez que el director de juego decida que su campaña necesita mayor nivel de poder, pues que se lo des, ¿no? Pues estamos en nivel 2, pues mira, creo que sacar enemigos más potentes también, subir a nivel 3. Y ese tipo de elementos, ¿no? Las recompensas de oro, ya os digo, está muy mal planteado. Muy mal planteado. Objetos mágicos, rituales. Un poco la historia de los iconos y campañas de cómo luchar a favor o contra ellos. Y un poco los dioses y los panteones. Te dicen que básicamente pues el mundo es de los dioses que quieras. Que por ejemplo uno de los diseñadores pues usaba dioses griegos, ¿no? Esa parte no me gusta, pero porque a mí el tema religioso en los mundos de fantasía no es algo que me es especialmente interesante. Entonces, que se desliguen tanto de la religión en este juego, la verdad no me termina de convencer. Pero es un gusto personal, Bueno, después vienen los monstruos. Viene un bestiario muy amplio. Todos los monstruos además suelen estar ligados a un poder concreto. Y te dan consejos de cómo desligarlos, ¿no? Por ejemplo, los kobolds, pues por ejemplo bueno, los orcos, si sirven por ejemplo al emperador, porque no sean orcos, que a lo mejor sean soldados imperiales tipo Stormtroopers, o que por ejemplo si sirven a los 3 pues sean dracónicos, ¿no? Que meramente, si tú necesitas, por así decirlo, cambiar el skin, que lo cambies sin ningún problema. Y por ejemplo, si un monstruo hace daño de ácido, pero tú dices, no, pues tiene más sentido que haga de fuego, pues que lo hagas, ¿no? Que simplemente es cambiar una palabra o un elemento estético, siempre y cuando no sea un diseño profundo del monstruo, que también lo hagas, pero que lo puedas hacer sin ningún tipo de problemas para que se adecue a los iconos del juego. Pero además todos los personajes, bueno, pues están vinculados a un tipo de icono.
No me parece que esté muy bien hecho porque, claro, tú te vas al propio monstruo y entonces tienes que ver cuál es el dibujo que tiene. Pues, por ejemplo, este dibujo, todos los que están metidos en este triángulo pues tienen que ver con la eolista. Está abierto por la página de los demonios, lógicamente. O, por ejemplo, si... Joder, más demonios. Pues, por ejemplo, esto de aquí pues tiene que ver con los enanos. No, el bestiario es bastante amplio y, bueno, cuando tienen que ver, pues básicamente pues suelen ser más comunes en ese tipo de historia. O tienen cosas cuando sirven a ese poder concreto, ¿no? Os digo, el bestiario es muy amplio. Los grandes clásicos no se echan de menos. Se echan alguna cosilla de variedad, tal, pero los grandes clásicos están. Viene un bestiario adicional, además, en 13 Caminos Verdaderos, y además el juego tiene su propio libro de bestiario. Además, el libro del bestiario es muy bueno, da muy buenas ideas. Yo estoy deseando que salga en español. De hecho, es uno de los que están planificados junto a Caminos Verdaderos. A ver si el año que viene podemos ver Caminos Verdaderos y otro libro más. Y después tenemos bueno, tienes algunas cosas de cómo modificar algunos elementos menores en los monstruos. Y unas reglas de creación de monstruos muy bajas, o sea, son muy someras, no tienen casi ningún tipo de interés. Después tenemos el Imperio Dragón, que viene a ser una descripción de los lugares más icónicos del mundo presentado en este libro. Yo os digo, es un trasfondo muy bajo, aunque bueno, la verdad, da ideas para la aventura y está bien. Lo que pasa es que necesita una gran cantidad de trabajo encima para poder cambiarlo. Pero bueno, es la intención, la intención del diseñador no era mostrar un mundo de campaña, sino un marco de campaña. El último capítulo, bueno, el penúltimo capítulo es un capítulo de objetos mágicos en el que nos da un montón de objetos mágicos. Una cosa que tienen los objetos mágicos en este mundo es que los objetos mágicos todos tienen personalidad, ¿no? Es todo como la arma de Baldur's Gate 2, ¿no? El mandoble suicida este, que tiene ese pequeño punto, ese pequeño elemento de que los objetos mágicos todos ellos te pueden llegar a poseer y por ejemplo puedes tener unas botas que les gusta comer y entonces pues cuando te poseen pues te dedicas a comer de todo. Tú puedes mantener el control de los objetos mágicos siempre y cuando tengas objetos mágicos igual o menos que tu nivel, lo cual es una limitación artificial pero que no queda de todo mal. Y una cosa es que esos objetos se tienen que sentir queridos y especiales. Tú cuando te pones unas botas, las botas tienen que saber que esas botas son especiales para ti, para darte sus poderes. Lo cual quita este elemento de tener 7 pares de botas y ponértelos depende de la circunstancia. Es verdad que aquí tiene el problema que radica de base, que es que no... digamos que no tiene esos elementos tan distintivos. Lo bueno que tiene es que aquí todos los objetos mágicos, aparte de su elemento chulo, su regla interesante, es como por ejemplo las botas de Arácnido molan, pero molan menos porque tienes un poder más condicional que unas botas, yo que sé, que te den destreza. Pues aquí te dan las dos cosas. Aquí te dan, aparte del bono pasivo, te dan también un elemento activo. Y eso yo creo que es muy buena idea y además lo hace que sea más interesante de lo normal. El único problema es que, claro, puedes tener un evento. Yo sé que esto es para que tú no tengas los 7 pares de botas, que parece que tienes la bolsa de contención que parece el armario una supermodelo. De la cantidad de cosas distintas, condicionales que puedes hacer y ganas, luego te olvidas que tienes. Pero pues tiene este punto de, claro, no... ese tipo de equipo para todo momento pues se quita, ¿no? Pero también da un poco este aire épico de que las novelas y las novelas y las películas pues el héroe no se cambia de botas cada vez que cambia de sala, ¿no? Y por último tenemos una aventura de introducción que no está mal. Tiene un final bastante, para mi punto de vista, épico para ser una aventura de introducción, ¿no? Y te da un poco de entender de qué es una aventura de nivel 1 y cómo puedes llevar una aventura de nivel 1 y qué preceptos usa el juego, ¿no? Bueno, termina ya con un glosario y con la ficha de juego. Pero ya os digo, esto es 13 Age, ya os digo, es un juego muy bueno que creo que en España no ha tenido la repercusión que merece, ni ha tenido el reconocimiento que realmente merece un juego que es tan bueno y que ojalá en el futuro sea un poco más con el material de apoyo que pueda sacar a lo cubierta,
le terminé de pasar a primera fila. Por lo demás, bueno, soy Ed Cardan, nos vemos.